también mis felicitaciones al Colegio Médico de Ica por su gran labor en capacitar a todos los médicos y al sector salud. Bien, vamos a conversar sobre el manejo de la insulina, que es una de las herramientas más importantes para manejar la hiperglicemia en un mundo que ha cambiado. Actualmente vivimos en un mundo nuevo. Esa imagen que fue de una paciente que vino hoy día, que atendimos, que no era diabética, pero ahorita nos desplazamos en un mundo muy difícil, en el cual hay pocos centros de atención, en los cuales lamentablemente los pocos ingresos de los pacientes ya se acabaron y donde a veces en muchos sitios se cobran tarifas demasiado elevadas. Entonces, en ese mundo tenemos que tratar de usar todas nuestras herramientas lo mejor posible para, primer objetivo, salvar la vida del paciente, ¿no? Entonces, tratar de que contribuir un poco a reducir la mortalidad. Este fue un reporte de China del año pasado de los pacientes diabéticos que sobrevivieron y los que fallecieron. Entonces, el tener un buen control de la glicemia le permite al diabético poder sobrevivir, poder pasar un cuadro, puede ser de COVID o de otra etiología. Y eso siempre fue, ¿no? Siempre fue que la glucosa evaluada a través de la glicosilada en muchos trabajos permitía tener mejores éxitos, ¿no? Ese es un resumen que lo pasaron hace pocos meses en el New England. Quiero en este momento rendir un homenaje a Rosita, la impulsora de nuestro instituto. Y quiero presentarles este caso. Esto fue un caso de un paciente que comenzamos a ver en el 2006, diabética, y vean ustedes sus glicosiladas en azul, oscilaban, mejoraba. Empezó en 2006 su diabetes, tuvo sus consultas, venía de vez en cuando a nuestro centro, y mejoraba, la perdíamos. Después del 2012 se presenta ya en el 2020 con una glicemia muy elevada y una glicosilada de 14. Lógicamente que con esa glicosilada el manejo de esa parte del cambio de estilo de vida es la insulina. Y nosotros a veces usamos más insulinas mezclas porque simplifica usar un solo lapicero en vez de dos lapiceros. La paciente mejora, es de la época pre-COVID. Cuando ya viene el 12 de junio ya estábamos en la época COVID. Había alcanzado un buen control metabólico, una glicosilada de 5,87, seguía usando sus insulinas. Entonces me dice, doctor, ¿me va a cambiar la pastilla? No, le digo, en este momento, mantenerte con buen control glicémico es lo mejor para ti. Te protege, te haces un cuadro de COVID o de otra patología. Entonces, le digo, continúa con tu insulina, le reduje creo de 7 a 6, 6, 6, porque usaba 3 veces, si salió normal su escena, su insulina mezcla 50-50, ¿no? Pero le detectamos un problema nuevo, la trombocitopenia. La repetimos, otra vez seguía con trombocitopenia. Entonces aquí viene el problema para los pacientes. ¿Dónde voy a atenderme? Antes yo daba pensión, ahora no tengo ingresos. Entonces me dice, vivo de la ayuda de mis hermanas. Viene en el mundo actual, en el mundo COVID, la pobreza es uno de los grandes problemas que tienen nuestros pacientes. Las pocas opciones en los centros de salud están más dedicados la mayor parte a COVID. Entonces, se complicó la vida. Entonces, acá cabe preparar al paciente, tenerlo siempre bien controlado, al menos su diabetes, y orientarlo. Bueno, le dije, en cuanto a tu riesgo de COVID es bajo, porque tienes buen control metabólico, aparte la trombocitopenia, si algo te perjudica, te pone en riesgo, pero también te protege contra el COVID. Porque eso lo hemos observado y cuando usamos heparina alteramos la coagulación y eso también la protege. Bueno, aprovecho porque siempre es bueno recordar a quienes nos han permitido usar la insulina. Para América es Banting y su grupo, me hicieron el premio Nobel. Para Europa es Nicolás Paulescu, ¿no? Pero sea quien sea, los dos han contribuido mucho con la ciencia y eso es un mérito de ellos. Y también yo creo que es importante tener en cuenta, el día 14 de noviembre se celebraba el nacimiento de Banting, el Día Mundial de la Diabetes. Eso hacíamos antes, acá en Piura, salíamos en marcha. Ahora ya no podemos hacerlo, porque ya no se pueden hacer este tipo de manifestaciones. Entonces, entendamos bien que nos desempeñamos en un nuevo mundo, en un mundo que ha cambiado totalmente
y no va a volver a hacer eso. Entonces, hay que aprender a manejarnos y ayudar a nuestra gente, a nuestros pacientes en esta nueva situación de salud. Es importante también reconocer que Arthur Comber fue el que impulsó la técnica de ADN recombinante y también ganó un premio Nobel. Ahorita las nuevas insulinas se hacen por técnica de ADN recombinante, no solamente las insulinas, sino muchos fármacos se fabrican bajo esta técnica. Los objetivos del manejo de la diabetes siguen siendo los mismos, ¿no? Tratar de llevarlos entre 7 o menos de 7, en algunos casos de glicosilada, y los valores en ayunas y postprandiales también no manejarlos más de 110 en ayunas y más de 160 o 180 según la edad del paciente y sus riesgos, ¿no? Entonces, tener un paciente diabético bien controlado es un beneficio para ellos. Tenemos muchas herramientas y los médicos somos los que manejamos eso. Pero todo empieza con cambio de estilo de vida. No podemos pensar que la insulina le va a controlar la glucosa a un paciente si no cambia su estilo de vida, empezando con la dieta, el ejercicio, tomar con moderación y dejar el tabaco. Tenemos fármacos, tenemos cirugías, tenemos insulinas, y la insulina sigue siendo una buena herramienta para manejar los casos de hiperglicemia. El próximo año, teóricamente, cumple 100 años ya el descubrimiento de la insulina, ¿no? Entonces, una medicina que viene dando tantos buenos logros no es una mala medicina. Lamentablemente, el temor, lo que no ha sido muy bien disipado y un poco de persistencia en su uso, hace que no se use en muchos casos. Recuerden que la glucosa tiene un rango, no está fijo. Cuando evaluamos una glucosa, estamos evaluando por decir el valor de las 9, pero no es el valor de las 10. Entonces, es una dinámica y que marcha de la mano con la insulina. Esta es la dinámica, van de la mano. Y ellos están viendo los dos juntos. Eso en una persona normal es lo usual. Pero cuando ya una persona se vuelve diabética, eso ya se va a perder. Ya la insulina ya no va a subir a la mano con la glucosa. Entonces, ahí tenemos que usar mucho el cambio de estilo de vida, que es la dieta, ¿no? Y cuando ya descubrimos a una persona que es diabética, ya perdió el 50% de su funcionamiento, y eso ya no lo va a recuperar. Y si lleva mala diabetes, va a seguir perdiendo, y no va a ver 50, 40, y va a llegar a una terapia con insulina plena. Entonces, si tenemos un paciente con diabetes 2 y tiene que usar insulina, no estemos pensando más, usémosla, porque es una buena herramienta y de bajo costo. Esta es una paciente diabética que vino en el 2015, de ahí la perdimos, en ese entonces vino con una glicosilada 11.3, nunca más la... Pero ahora viene el 12 de junio, saturando bajo, 80%, con pulso acelerado, y la placa pues es claro que tiene un COVID, ¿no? Entonces empezamos el tratamiento, y el hecho que traiga una glicosilada alta, no significa que tenemos que restringirnos para usar la dexametasona o cualquier corticoide que... Sabemos que con el corticoide vamos a subir la glucosa, pero tenemos que usarlo porque tenemos que bloquear esa tormenta de citoquinas. Y para eso tenemos las insulinas. En este caso, con esta paciente empleamos glargina y Dispro, acá le pusimos al inicio, lo tratamos, empezamos también con su heparina, con su dexametasona, su oxígeno, y luego también como tenía una leucocitosis le agregamos también antibióticos, parte de ser diabética, eso le confiere riesgo también para infecciones bacterianas, ¿no? Entonces, el paciente con el oxígeno mejora, vean ustedes, sube de 83 de saturación, de ahí sube 96, pero estando con oxígeno. Y lógicamente, esa paciente tiene que ir a un hospital. El problema viene nuevamente. Esa paciente llegó con 82 de saturación, pero no nos dijo que venía con su esposo que tenía 40 de saturación, estaba moribundo. A los dos se estabilizó, pero el problema es que no tenían para ir a una clínica y los hospitales en Piura están cerrados, están llenos. Y el otro problema de ellos, no tenían quien los socorra en su casa. Suerte que pudieron alcanzar a través de una presión en un hospital e ingresaron a un hospital de Piura. El señor lamentablemente falleció. La paciente, la que estamos hablando, todavía vive, hasta ahora nos han informado. Pero no sabemos cuál va a ser su situación, me dicen que sí es delicada. Entonces, nosotros tenemos que entender que si tenemos un diabético, por más descompensado que esté, tenemos que tratar de estabilizarlo rápido
con la hidratación, con la insulina. No tengamos miedo de usar la insulina. En este caso nosotros usamos, en un instituto de diabetes manejamos muchas insulinas que les aplicamos, pero si tenemos una, la que tengamos usamos, ¿no? O la que tenga el paciente, porque ahorita en este momento no estamos para desechar medicinas. Entonces, esta paciente se le envía con esas indicaciones, ya se va con 96 de saturación, pues 87, glucosa que llegó muy alta, con una glicosidad también bien alta, ya estaba en 205, se le aplicó Lispro, pero va con la receta de usar una insulina mezcla, porque es más fácil de usar un solo lapicero, ¿no?, que usar lapiceros combinados de insulinas basales e insulinas bolo. Se le deja heparina, ¿no?, se le deja también ivermectina y se le envía. El problema para una paciente de bajos ingresos, bajos recursos, con mucha pobreza, viene a ser el económico, ¿no? Ojalá que esta señora pueda salvarse, pero por lo menos hay que ayudarla desde que esté en nuestras manos y tratar de mejorarla hasta donde esté en nuestro alcance. En ella el esquema básicamente que usamos es lo que se llama el esquema de insulina basal bolo, una insulina basal que fue la clargina y una insulina ultra rápida que es la Lispro. No es un esquema que se puede usar, pero también ustedes pueden, o cualquier médico puede usar un esquema de insulina terapia con insulina mezcla. 3 veces al día, ese esquema ya se vuelve un esquema intensivo, ¿no? Acuérdense que la indicación de insulinoterapia es en el diabético tipo 1 de por vida y en el diabético tipo 2 temporal. Y uno de ellos temporal puede ser el COVID, ¿no?, o cualquier otro evento agudo. Hoy día tuvimos un caso de un joven de 15 años con diabetes tipo 1 que venía con sulfonilurias. Lógicamente llegó en precoma y cetosis. Me costó mucho convencer a la mamá para que aceptara usar insulina. Entonces, los esquemas ya establecidos son el convencional. Cuando un médico usa 1 o 2 veces insulina al día, eso se llama convencional. El intensivo, 3 o más aplicaciones. El estudio en diabetes 1 del BCCT de hace muchos años demostró que emplear terapia intensiva es lo mejor. Entonces, siempre que podamos, usémosla. Tener en cuenta una cosa, no perdamos los objetivos, se están perdiendo los objetivos en salud. La vida debe ser siempre el primer objetivo. Sin embargo, ahora se sacrifican personas de más de 60 años por el simple pecado de ser vulnerables, y eso es insólito, no es aceptable. Este es otro caso de un paciente con COVID, diabético también, que llega con una glicosidad de 10.1, una glucosa de 103. Por eso es importante siempre cuando evaluamos un diabético no solamente fijarnos en la glucosa, porque a veces viene sin comer varios días y nos engaña la glucosa, pero es un paciente que viene muy descompensado. En su placa ya se veía compromiso pulmonar, ¿no? Venía, como todavía mantenía una saturación buena y un pulso no tan acelerado, usamos prednisona, ¿no?, vía oral, eso sí, heparina, ivermectina, y 3 días después, y estaba mucho mejor, bajamos la prednisona, lo pasamos a clopidogrel y lógicamente no le quitamos la insulina, porque siempre que usamos corticoides, empleemos la insulina, ¿no? En este caso estamos usando una insulina basal, no que la glargina, ¿no? Este es otro paciente que llegó con secuela de Guillain-Barré. En enero de este año que tenía Guillain-Barré, tenía muchas secuelas, sobre todo en miembros superiores. Tenía una glucosa en ayunas de 187, una glicosidad de 9.24, placa de tórax normal, y bueno, luego después de evaluarlo y educarlo en cambio de estilo de vida, porque tenemos que empezar por cambio de estilo de vida, no pensemos solo en insulina. Dejamos una insulina mezcla 3 veces al día de 5 unidades de desayuno, almuerzo, cena, fármaco para su neuropatía, un anabólico, y preparamos a la esposa para que lo rehabilite, porque ese señor es un chofer que ya no tiene trabajo y es rehabilitable. Entonces, lo educamos a la señora en la aplicación de la insulina, porque venía usando un compuesto que tiene glibenclamida metformina, y en este caso también le dimos consejos de cómo rehabilitar a su esposo, porque no hay centros de rehabilitación en este momento. Tengan presente que cuando la glicosidad es más de 9, es mejor usar insulina. Aparte, la insulina es anabólica.
y este paciente necesita ese anabolismo permanente para lograr su recuperación física, ¿no? Entonces, el problema, vuelvo a mencionarlo, tenemos pocos centros de salud. Nosotros en Piura tenemos pocos centros. La población, mucha población ya no tiene ingresos porque ya no trabaja, menos el señor desde enero con su Guillain-Barré ya no ayuda a su hogar. Entonces nos queda a nosotros preparar a nuestro paciente a través de la educación. Eduquemos siempre en cada consulta a nuestros pacientes. Cuando ustedes usan una insulina mezcla, una, dos o tres veces, estamos generando un efecto rápido y un efecto intermedio. Por ejemplo, la primera aplicación, un pico de una insulina rápida acompañado de un efecto más prolongado. La segunda aplicación, igual, en el almuerzo. Y si usamos una tercera, vamos a generar lo mismo, un tercer pico. Entonces lo cubrimos bien 24 horas. Entonces, es una ventaja de las insulinas mezclas, pero también podemos usar otro esquema. La insulina que tenga el paciente hay que usarla. No hagamos comprar de más otras insulinas. Usemos lo poco que tiene el paciente. Acuérdense que en el campo de las insulinas tenemos muchos tipos de insulinas. Las insulinas antiguas, las llamadas R, ¿no? Y luego sus análogos, que tenemos 3 análogos, el más conocido el Lipro, y tenemos Glulicine, y tenemos Aspar también, que son los análogos de efecto muy rápido. Tenemos también insulina de acción intermedia, la CN, pero también tenemos los análogos, tenemos Glargina U100, Glargina U300, tenemos de Temir, tenemos de Gludec, y tenemos las insulinas mezclas que tienen efecto rápido y efecto intermedio. Entonces, nosotros cuando usamos una insulina rápida o ultra rápida, ¿no? Estamos generando un pulso que va a durar, si usamos las ultra rápidas, 4 horas, si usamos la R, 6 horas, ¿no? Y los análogos casi tienen el mismo perfil. La R sí tiene un efecto más prolongado, pero también si la tiene el paciente, se le entregó a su hospital, y tú sabes, si tiene que inyectarse con jeringa, hay que entrenarlo. Las insulinas basales, tenemos muchas también, desde la N, que hace esa curva que no queremos, pero si la tiene, hay que emplearla. Y podemos usarla hasta 3 veces al día. Y tenemos ya las otras insulinas, la Glargina U100, la de Temir, tenemos la Glargina U300, que tiene un efecto más prolongado. Es la misma Glargina, pero su concentración le permite durar más. Y tenemos la de Gludec, que tiene un efecto mucho más prolongado, ¿no? Entonces, cualquiera que tenga el paciente, hay que emplear. Entonces, las basales, combinadas con las rápidas, nos permiten hacer una terapia más intensiva. Pero si tiene un solo tipo, usemos un solo tipo. Las insulinas, para que se absorban, tienen que volverse monómeros. Si se vuelven rápido monómeros, después que las depositamos en el subcutáneo, se llaman ultra rápidas. Si se demoran, le prolongamos su tiempo en subcutáneo, se llama ya intermedias o prolongadas. Este es un estudio muy famoso de Monnier, ¿no? Que fue publicado hace muchos años. Él hizo perfiles en 2 países de pacientes y vio cómo se movía la glucosa a lo largo del día en relación con la glicosilada, que está a la derecha. Entonces, a medida que la glicosilada sube, las oscilaciones de la glucosa diaria van cambiando bastante y se van alejando los basales. Ahí tienen cuando ya llega a 8. Pero ya cuando se acerca a 9, ya se aleja mucho de los basales, casi todo el día, ya no retorna. Entonces, cuando tenemos a un paciente más de 9, ese paciente no alcanza casi ningún momento del día valores de glucosa normal. Por eso es que las guías dicen, emplee insulina después de 9, pero no es una guía absoluta, ¿no? Pues podemos emplearla antes. Entonces, tengamos en cuenta eso. Este es un paciente que llegó hace unos días de la Sierra de Piura, ¿no? Buscando control porque tenía polidipsia, poliuria, llegó con glucosa alta, 226, pero cuando ya vimos la glicosilada, pues casi tenía 13, no tenía nada en sus pulmones, lo educamos. Generalmente cuando llega a nosotros, mientras lo tenemos preparándolo ya, le aplicamos Glargina con Lispro, como que lo entrena también nuestra educadora o nuestra enfermera, y de ahí ya le recetamos una insulina. Y generalmente usamos más las mezclas, como lo mencioné, por la facilidad. Este señor de aquí se regresa a la Sierra de Piura. ¿Cuándo va a poder retornar? No sé. Por eso, en este momento, programarle una próxima cita se vuelve muy difícil. Pero nosotros tenemos que aprovechar que es un paciente que recién ha empezado. Si logramos estabilizarlo,
por unos 3 meses le vamos a crear lo que se llama la memoria metabólica, y eso le va a dar protección también para el futuro. Entonces eso ya está publicado, que tener un paciente bien controlado nos permite crear memoria metabólica. O sea, no solamente pensemos en controlar la glucosa, sino prepararlo para el futuro, ¿no? Este es un paciente que vino hace unos días, comentó que yo lo había visto hace 15 años, la verdad que no me acuerdo, no tengo tanta memoria para eso, pero bueno, tomaba una mezcla de metformina con glibenclamida. Entonces, cuando ven la glucosa, ustedes pueden pensar que va más o menos, pero a la hora que va, ven la glicosidad, es alto, es un paciente anda muy alto, es un paciente con más de 9, ya indica que no controla. Y tenía un dedo en riesgo, que ven con cambio de color, aumentado volumen, ¿no? Entonces, le dimos también su educación, curamos la herida, le dimos sus antibióticos, le indicamos sus cambios de estilo de vida. Llegó casi, acá en Piura el toque es a las 6, llegó casi a esa hora y no pudimos ya hacer más que darle su tratamiento y citarlo un par de días, ¿no? Entonces, en ese momento, muchas cosas que antes hacíamos de programaciones, internado en clínica, ya no se puede hacer. Entonces, ese es el nuevo mundo en el que estamos viviendo. Igual este paciente que llegó con una gangrena en mano diabética, también llegó cerca de las 6. Inicialmente, en el mismo consultorio tuvimos que debridar esa herida, ¿no? Y prepararlo y decirle, bueno, que eso sí, ya una limpieza quirúrgica más amplia tenía que ser en sala de operaciones, como se hizo 3 días después, ¿no? Y cuando ven, llegó muy elevado, recién le habían diagnosticado ese día la glucosa, tuvimos igual a emplear insulinas y se enseñó a usar insulina. Días después fue operado, bueno, ahora ya viene a controles de curación de su herida, gracias a Dios no perdió ningún dedo, ¿no? Pero esas son las situaciones en las que manejamos. A veces no podemos internar en ese mismo día el paciente, porque a veces no puede, porque no hay clínicas, o pasa también no todo el equipo con el que uno participa a veces está disponible. Este es otro paciente, ¿no? Con un pie diabético que ya les mencioné, ¿no? Que llegó en silla de ruedas con hipoxemia. Perdón, esta es una vista de equivocada. Acuérdense bien que si está paciente usando fármacos orales, va a llegar un momento que ya no va a responder. Y tenemos que pensar ya en usar insulina. Y eso ya fue una de las conclusiones de los tantos reportes que hizo el UPAPS hace muchos años. Y ese retorno en muchos casos a fármacos orales ya no se va a dar. Entonces, no insistamos mucho en fármacos orales cuando ya tiene muchos años de la diabetes mal llevada. Eso es importante tener en cuenta. Acuérdense bien lo que decía Henry Ford. El fracaso es una oportunidad para empezar otra vez con más inteligencia. Aquí vemos, yo quiero hacer un recuerdo para los que conocieron a Rosita acá en Piura, la gran impulsora de nuestro instituto, ahora está con Dios. Y ella siempre tuvo esa vocación de servir a la gente, ¿no? Estuvimos en una ceremonia que llevamos al asilo de ancianos de Piura en diciembre de 2019 por nuestro 11º aniversario. Este es un paciente que llegó de 61 años, chofer, no es diabético, no era diabético, bueno, no sabía que era diabético, pero su hijo lo veníamos tratando porque había hecho un COVID severo, ya estaba saliendo, su hijo ya prácticamente ya salió. Y vino con un poco de disnea, lo que nos llamó la atención era en el ayuno 176 de glucosa, pero a veces el paciente, sus recursos son muy escasos para a veces hacerse otros exámenes. Entonces, le sugerimos que en la próxima cita sea una glicosilada. Tenía un ligero velamiento en el tórax, pero como ya tenía una frecuencia respiratoria de 31, empezamos con corticoides. Le pusimos ese día 10 unidades de glargina, porque ya en ayunas tenía glucosa alta. No teníamos el diagnóstico de diabetes en ese momento. Le empezamos heparina, porque sería un señor que tenía riesgo, ¿no? Y también le dimos un antibiótico y subermectina. Entonces, 2 días después viene ya con un compromiso más marcado, el informe del radiólogo ya es más contundente, también, bueno, se ve ahí en la placa, y ya le empezamos ya
corticoides, y cuando le hacemos la glicosilada, pues comprobamos que era diabético, 1168, ¿no? Ya estaba saturando bajo, 84, su pulso no subía mucho, respiraba a 26 por minuto, y tomamos la decisión de emplearle dexametasona a dosis altas. El problema es que cuando nosotros le decimos tiene esfínter ternario de Catacao, en una ciudad, un distrito de ciudad, no tenía para ir, vive casi en el campo. Entonces tenemos que preparar a su hermana para que le ponga la dexametasona, la heparina y la insulina, ¿no? Le sugerimos que fuera al hospital, pero no había cupo para él. Lamentablemente su edad también no contribuye a veces lamentablemente por la edad no es muy aceptado. Entonces comenzó a tratarse, hasta este momento el señor está vivo, ha mejorado bastante, pero el hecho que sea diabético no significa que no le vamos a dar dexametasona. Le damos a dosis altas, porque tenemos que entender que el primer objetivo es la vida, ¿no? Tenemos que sacar a ese paciente adelante, con todos los limitantes recursos que tenemos. Le damos heparina, ¿no? Y nosotros, nuestros pacientes no pueden comprar las heparinas modernas, usamos nosotros la heparina antigua porque esa está más al alcance de su economía. Entonces, tener en cuenta que el mundo se volvió muy peligroso, una sola enfermedad cambió la tasa de mortalidad. El mundo se centra en ella. Desconocemos ahorita cómo están las otras enfermedades, porque uno prende la televisión, de los correos, solamente se habla de COVID. Como decía García Márquez, puede ser solamente una persona para el mundo, pero para una persona tú eres el mundo. No hay que dudarlo, si tenemos que usar insulina, empleémoslo, ¿no? Porque va a mejorar la vida del paciente, no tengamos miedo a la insulina. Y la insulina se puede mezclar también con fármacos orales, ¿no? Podemos usar insulinas basales, combinadas, ¿no? Las mezclas es una buena alternativa. Podemos usar terapia basal bolos si el paciente puede. Por ejemplo, el paciente que llegó hoy día con cetosis, que es diabético tipo 1, y es obligatorio pues, usar. Y hay que educar a la mamá y a la familia. La combinación con sulfonilurias es muy peligrosa por las hipoglicemias. Evitemos las sulfonilurias en personas que ya tienen más de 50 años, que tienen ya mucho tiempo con la diabetes, porque vamos a tener hipoglicemias muy severas. Buenas combinaciones de insulina son con los DPP4, con los GLP-1, cuando puedan comprarlos, porque los GLP-1 son excelentes fármacos, pero son muy, muy costosos. Acuérdense que miren cómo eran las insulinas antes, y nadie se quejaba, jeringas grandes, botellas grandes. Ahora tenemos muchas facilidades. Para Franco le envío una foto de la iglesia Pueblo Nuevo de Colán, ¿no? Que es la primera iglesia que construyeron los españoles acá en Piura, todavía existe. Si alguien quiere venir a conocerla, cuando ya se levante todo, puede venir a verla. Acuérdense bien que Luca Pérez indicó que los mejores resultados en la terapia prolongada se conseguían con insulina. Entonces, la insulina es una excelente alternativa y no es costosa. Y tener la glicosilada alta es un riesgo, no solamente por el COVID, es un riesgo de infarto, ¿no? Y eso a veces no se toma en cuenta. Y eso está publicado. Y esa glicosilada alta es independiente su riesgo de la edad, de la presión, del colesterol, del índice de masa, del tabaco. Y si tenemos tasas bajas de glicosilada, reducimos el riesgo. No solamente para las personas que son diabéticas, sino para los no diabéticos. Y eso fue el resultado del estudio EPIC, ¿no? Entonces, recién por cerca de 5 tenemos muy poco riesgo. O sea, podemos tener 5,4. Si bien nuestro riesgo cardiovascular es bajo, pero tenemos riesgo, ¿no? Y que los estados de hiperglicemia son estados protrombóticos. Y en un momento, en un mundo de COVID, donde la trombosis es todo un problema, corrijamos la glucosa de nuestros pacientes. Y es un estado inflamatorio. Acuérdense que el COVID empieza con la inflamación. Ayer anunciaron el uso de la dexametasona ya exitoso en pacientes críticos, pero eso no significa que solamente en críticos. Lo que pasa es que el estudio se hizo en críticos. Y en eso tenemos que entender lo que son los objetivos de investigación. Cuando uno hace una investigación, tiene un objetivo primario. Entonces el objetivo primario, me imagino, porque no he leído el artículo, puede evaluar mortalidad, pero no necesariamente significa que se usa en críticos, también ambulatorios. No,
Y pues la hiperglicemia facilita la infección bacteriana y no bacteriana. Entonces, tener la glucosa baja mejora mucho a nuestros pacientes. La insulina se empezó a usar desde el año 22, ¿no? Durante más de 30 años fue el único fármaco. Recién después viene la sulfonilurea, la metformina. Entonces, mucho tiempo el mundo usó insulinas y nadie se quejó. Y eran insulinas animales que generaban reacciones. Ahora tenemos buenas insulinas. Dudo que va a haber nuevos estudios, nuevas insulinas en los siguientes años, porque ahorita el mundo ya cambió en su sentido y en sus investigaciones. Pero por lo menos las que tenemos son muy buenas. Acuérdense bien, la vía subcutánea, ¿no? Que tenemos actualmente lapiceros, pero si tiene también frascos para usar con jeringa, que los usen. No podemos despreciar ninguna insulina. No podemos decirle usa la que a mí me gusta, sino la que tú tienes, la que puedes comprar. Y cuando usemos terapias intensivas, si puede el paciente, si puede, hay que educarlo también que se mida la glucosa en casa, que se compra su glucómetro y que mida el glucosa en casa. Las dosis, ¿no? Las dosis ya puede ir, ustedes quieren calcular la dosis del día, pueden multiplicarlo por 0,3 o por 0,5. Si les da un poco de temor, quédense en 0,2, pero empiecen con la insulina, no se demoren. Este es nuestro instituto de Piura, ¿no? Nosotros ya tenemos acá 11 años, en Lima ya tenemos 2 años, y nosotros estamos siempre en el camino de la educación, especialmente de la preservación de la vida de nuestros pacientes con diabetes, pero en general le damos también atención a todos los pacientes que requieren, que están en riesgo de ser diabéticos, pacientes con exceso de peso, con familiares diabéticos. Y como ustedes están haciendo, y yo los felicito mucho, Mica, el conocimiento hay que difundirlo, no se puede quedar en un sitio guardado. El conocimiento es para compartir. Acá estoy con Rosita, unas semanas antes de que Dios la recogiera. Gracias. Muchas gracias. Doctor, muchísimas gracias por su disertación. Esperamos algunas preguntas del público. Algunas dudas respecto a justamente este uso de la insulina en diabéticos. Mi primera, como el público también hay personas que están, no son médicas y interesan, porque hay muchos diabéticos, como es a nivel mundial. Claro. La pregunta sería, ¿qué recomendación usted, doctor, daría a estos pacientes que son diabéticos, usan su insulina ya bajo recomendación de su médico tratante, con o sin antidiabéticos orales, pero que pues no tienen, como ahora está el paciente en aislamiento? Se pregunta, doctor, ¿cómo puedo yo obtener, uno, mi medicación? Dos, ¿cómo puedo hacerme el mejor control posible sin poder ir digamos, a exponerme o cierta exposición al hospital, ya que no se cuenta solo por emergencias? En esas condiciones, doctor, bajo su experiencia o manejo en Piura, ¿qué recomendaciones se están haciendo allá en su región? Yo les digo siempre, y el concepto no es mío porque eso está escrito, que la terapia no empieza con la insulina ni con los fármacos orales, empieza con los cambios de estilo de vida. Nadie va a poder controlar su diabetes si no empieza con el cambio de estilo de vida. O sea, si pensamos que la insulina era milagrosa, no. Si pensamos que los fármacos orales son milagrosos, no. Que los GLP-1 son milagrosos, no. Nada mejora un diabético si no empieza por cambio de estilo de vida, empezando con la dieta. Entonces, como yo les digo a los pacientes, en este cuarto, ¿qué es más importante? La pared, las bases o el techo. La mayoría dicen las bases, las bases de la dieta. La insulina, los fármacos orales son las paredes. Soportan si la base es buena. Pues la base es buena. Todo paciente que en casa salga una dieta, porque eso es lo básico. Y me dice la glucosa y si ya se le acabó la insulina, pues tratar de conseguirla, porque
ya su masa de células beta ya tiene muchos años y ya con fármacos orales no controla, no lograrlo porque la eficiencia de insulina es muy alta y ya no compensa. Es como un diabético tipo 1 que ya cuando lo diagnosticamos le queda 10-20% de masa de células beta, es la insulina, el tipo 1. Igual, un diabético tipo 2 que ya pasaron 20-30 años, ya seguramente su producción de insulina es tan baja que es suficiente. O todavía, con fármacos orales alcanza glicosilada de menos de 7 o 7, continúe. ¿Cómo conseguirlo? Sí, la verdad yo hace 3 años renuncié a Seguridad Social, no sé cómo está actualmente trabajando en Seguridad Social en Piura, no sé, pero yo creo que Seguridad Social sí les va a brindar a todos los pacientes sus fármacos de siempre. Me imagino que habrá comunicación online, pero sí tienen que llamar y comunicarse con Seguridad Social o con SIS, no sé. La verdad que no les puedo dar mucha orientación. Yo hace 3 años ya me retiré de salud. Doctor, me hacen preguntas por chat. Me pide de los que observan qué equivalencia tiene el NPH con la glargina, o sea, su equivalencia entre ambas. ¿Cómo hacer su equivalencia? Me imagino que es la pregunta por la dosis, ¿no? Bueno, la dosis es, no hay mucha variación, ¿no? La argina, U100, si usamos en una dosis alta, puede cubrir 24 horas. O sea, ese tiempo hace un basal más estable. La argina U300, por tener más concentración, siendo el mismo fármaco, dura un poco más. O sea, cuando usamos NPH o la argina, es como si estuviéramos creando el piso. Para eso lo usamos, lo que llamamos el concepto de insulinemia basal. La NPH sí, lamentablemente, no cubre 24 horas, entonces hay que usar a veces 2 veces al día, 2/3, la mitad, depende de cómo vaya a ir de cada paciente. No hay una fórmula para todos, ¿no? Se supone que alguien ya lo viene usando, ya su médico lo estuvo manejando, pero cuando usamos NPH, por lo general lo damos 2 veces al día. Una mayor dosis en la mañana, por ejemplo, se usa 20, 2/3, que viene a ser 14, y 1/3 en la noche, 6. Eso es lo que usamos con NPH. La dosis es básicamente la misma, o sea, no podemos decir, hay una fórmula de que si yo usaba 20 de NPH, al usar la argina voy a usar 18. Eso se va evaluando de acuerdo a la glucosa, porque la insulina, vuelvo a repetir, no es el tratamiento. La insulina es el soporte. Doctor, hay otra pregunta, me piden, un paciente mal contado que maneja niveles de glucosa por encima de 300 preprandial en ayuna y ¿qué tipo de insulina sería la mejor opción? Pregunta. Si es un solo valor, no me orienta mucho, pero si me dice que tiene una glicosilada de 10, 11, ahí tiene que usar insulinas, puede usar una basal con una rápida, por ejemplo, la argina con Lispro, o puede usar una mezcla desayuno, almuerzo y cena. Pero ahí combinamos 2 efectos, un efecto prolongado, que es el efecto basal, y un efecto rápido. Pero un solo valor no es indicativo. Nosotros más nos guiamos por la glicosilada. Claro, nosotros somos un instituto, para nosotros glicosilada es como decir, como una glucosa, hacemos continuamente. Es digamos, nuestro campo, nuestra área. ¿no? Para nosotros, glicosilada casi no funcionamos, ¿no? Pero, claro, no todos tienen esa facilidad, pero siempre el paciente hay que educarlo, que busque el mejor control. El mejor control se lo va a dar saber su glucosilada. Pero si en un momento no puede, que se mida varias veces al día la glucosa. Antes de uno, antes de almuerzo, antes de que vaya viendo las excursiones que tiene esta glucosa a lo largo del día. El objetivo no es una glucosa en ayuno normal. El objetivo es estabilizarlo las 24 horas. Porque de nada me sirve que en ayuno tenga 100 y en la tarde esté 300 y en la noche en 400. Doctor, hay otra pregunta, me piden, ¿en cuánto tiempo se puede ver los resultados de hemoglobina glicosilada con el uso de terapia combinada?
de insulina, y si el uso de insulina combinada retrasa el inicio de las complicaciones a largo plazo. Bueno, no solamente el uso de la insulina retrasa las complicaciones, el buen control metabólico, o sea, el tener una glicosilada en menos de 7 en gente ya adulta y menos de 6.5 en gente joven, evita las complicaciones o las retarda. Pero no es y la glicosilada la podemos hacer cada 3 meses, en algunos casos en las gestantes con diabetes podemos hacerla cada 2 meses, pero no hacemos glicosiladas semanales, sino cada 3 meses, que esa es la recomendación internacional, ¿no? Yo entiendo que voy bien con mi glucosa, porque me la mido, mi glucosidad, estoy bien, baja 7, el camino. Y una vez que alcanzo ese 7, como le pasé, el primer caso que tenía 5.6, no tiene sentido quitarle la insulina, porque ya alcanzó mi objetivo. Entonces, ¿por qué se lo voy a quitar si ya era lo que yo buscaba? O sea, si yo compenso a un paciente, ¿por qué tendría que cambiarlo? Salvo que tenga evidencia que todavía tiene reserva. En el primer caso ya era una paciente que tenía 14 años con la diabetes, que había estado oscilando entre buen control y mal control. Pero cuando recién tiene, podríamos darles esta alternativa de pasarla a vía oral, luego con fármacos orales, inclusive con dieta sola. Nosotros tenemos algunos pacientes solo con dieta sola con glicosilada de menos 6.5, pero son los pocos, que no todos se tienen. Doctor, hay otra pregunta, me dice, ya que en sus exposiciones hay algunos pacientes con combinaciones de insulina, la mezcla insulina, me piden cuál sería la mezcla más óptima o más recomendable de esta combinación 50-50. Bueno, en Perú hay una sola marca, solo que no la pongo porque no vayan a pensar que yo estoy auspiciando una marca, pero no hay otra marca. Ok. Doctor, en cuanto a recomendaciones daría ya a un paciente que tiene diabetes tipo 2 con insulinoterapia y ya está con COVID, obviamente con diagnóstico, sintomatología, con síntomas leves, y el paciente le recomiendan ir a casa y dar su tratamiento. Respecto a la insulina, ¿algún tipo de variación, algún dosis, o continuar con la misma? ¿Qué recomendaciones darían a estos pacientes? A ver, si el paciente le sale su prueba rápida, le sale positivo a IgM, y tuvo con la historia de los dientes que tuvo hace 20 días, este paciente ya formó los anticuerpos, ya tiene inmunidad. Lo que no se sabe es cuánto tiempo le va a durar la inmunidad. Segundo, si no tiene síntomas, no tenemos que darle nada. Pero si tiene algún problema respiratorio, hay que tratarlo. Y ahí empezamos con corticoides. Pero si no tiene nada, que sea bicicleta, terapia convencional. O sea, la prueba rápida nos dice que ya hizo el cuadro, ya está protegido. ¿Cuánto tiempo? No se sabe. Pero si hay síntomas, nosotros de frente empezamos con corticoides. Y ahí sí vamos a empezar con corticoides si tenemos que usar insulina, porque el corticoide sí le va a solucionar los cuerpos. Pero tenemos que frenar esa inflamación. Fíjense que hay un 80% que hacen proceso inflamatorio leve, pero hay un 20% que va a ser un proceso inflamatorio más severo, lo que llaman la tormenta con citoquina. Yo no he revisado si hay clasificación en cuanto a la gravedad de eso, hay tormentas leves, moderadas o severas. Pero esperar en un momento que hay poco centro, poca facilidad para desplazarse, para comunicarse, esperar que el cuadro avance, no me parece buena medida. Si ya tiene síntomas, y el primer síntoma que hemos observado nosotros es el pulso acelerado, ¿no? En la mayor parte, salvo que tenga un bloqueo, un marcapaso, pero en la mayor parte si comienza a acelerar el pulso, es el primer síntoma. Para nosotros, el primer momento para evaluar no es el termómetro, porque está reportado que hay 50% de los fallecidos en UCI que no hacen fiebre. El instrumento para evaluar
es el oxímetro. El primero que se altera de los dos mediciones que hace el oxímetro es el pulso. Primero se acelera el pulso, después comienza a caer la saturación. Pero la saturación no cae el primer día. La hipoxemia se ve después que el pulso. Entonces, cuando ya vemos, lo ponemos en reposo, con el oxímetro, 1 minuto, 2 minutos, y no baja ese pulso, y ya tiene un cuadro comprometido. Y así puede que la prueba rápida en ese momento si se la puede hacer, pero a lo mejor no le salga positivo, porque tenemos el cuadro. Y todavía, si tenemos una placa, no vamos a ver nada en tórax, ¿no? Entonces, tenemos que entender que eso, si no tiene nada de síntomas, no hay nada que darle, pero si tiene síntomas, hay que darle. Doctor, otra pregunta, me dicen, si en pacientes hospitalizados con nutrición parenteral, ¿cómo se manejaría la insulina? Ahí sí tiene que usar insulina de preferencia. Puede usar el basal bolo, depende de cuánta experiencia tenga el médico en manejar estos esquemas. Si no, simplemente una infusión de insulina R en un frasco y va revolviendo. Acuérdense que la insulina se regula a través de la glucosa. Entonces, yo quiero ver la dosis que estoy pasando de insulina es la correcta, tengo que medirle lo más frecuente. Si estoy en una UCI o internado, pues ahí sí es fácil medirla. Otra cosa es medirla en casa o ambulatorio. Se supone que ir a UCI a medir. Entonces, hacen una concentración de todos los kilómetros con unidades, de la luz van a pasar 4 o 5 unidades hora, y van viendo, depende de la carga de calorías que estén pasando. Pero eso ya es una regulación ya de horaria, ¿no? Entonces no hay una fórmula mágica que con esa fórmula voy a regularlos a todos, ¿no? Porque podemos pasar una dieta de alimentación grande para controlar la glucosa, pero igual, se sube, empezamos a bajarla de... Acuérdense que la glucosa nunca se baja de golpe, se va bajando progresivamente. Si no cometamos ese error, queremos tumbarnos la glucosa ya con 600, tenemos un bombazo de insulina. Ese es un error. Y eso ya fue escrito hace muchas décadas, no se debería hacer. Doctor, otra pregunta, me dicen si para iniciar insulina NPH es mejor tomar antes un examen de hemoglobina glicosilada, ya que dice no... No es un diabético, hay que ser de glicosilada. Porque si tienes una glucosidad normal, por decir, te sale 6, y tu glucosa en ese momento habías tomado desayuno y te midieron después de desayuno y tienes 150, normal, no tengo que darle nada. Porque es una postprandial, la glucosa postprandial con una glicosidad normal, no hay que darle nada. Doctor, he visto que en sus pacientes hay muchos que inician con ivermectina. ¿Algún tipo de experiencia con hidroxicloroquina en pacientes diabéticos? ¿O es simplemente por digamos, la disponibilidad de la ivermectina mejor que la hidroxicloro? Bueno, yo no tengo ningún experimento con hidroxicloroquina, nunca lo he usado. Hay algunos pacientes, creo que tengo una paciente que la usa, que es en COVID, pero no se la indiqué por ser por COVID, ya había salido el COVID, no porque tenía artritis reumatoidea y antes de ese cuadro, que había estado, que sí había estado dando hidroxicloroquina. Lo que hice, como ahorita también hay poca disponibilidad de médicos, llamé a un gran amigo mío que es reumatólogo, y le digo, en este caso, con la paciente con reumatoidea, ¿qué le doy? Él me dijo, pero yo en COVID no uso. Tampoco nunca empezamos con ivermectina en COVID. Cuando ya hay síntomas inflamatorios, nosotros empezamos con un corticoide. Pues el dexametasona si el cuadro es moderado, o empezamos con prednisona si el cuadro no es tan severo. Pero, y de ahí seguimos con heparina. La ivermectina es nuestra última, tu tercera opción, pero nosotros no tenemos. Doctora, en sus pacientes o los que han seguido pacientes con COVID y síntomas leves, que es la gran mayoría, y en domicilio,
digamos, han tenido experiencias de ivermectina, hidroxicloroquina asociadas. No, yo no he usado nunca yo hidroxicloroquina. Es más, hace 2 días la FDA la prohibió, la hidroxicloroquina en Estados Unidos. Ok. Doctor, ¿la prednisona lo usan en casos excepcionales o es, digamos, cuando ya no se tiene la dexametasona o la metilprednisolona que antes usaba? ¿Es por disponibilidad de la medicación? Claro, pues el problema es, muchos son a veces personas de zonas rurales y el cuadro no merita tampoco a veces eh, inyectarlo, a veces no tiene nadie que lo inyecte. Separamos a veces a la esposa, a la hija, porque no tiene, más si el paciente le dicen que es COVID, muy poco personal de salud quiere inyectar. Entonces, tienen miedo o temor, se vayan a contagiar, entonces nosotros separamos a la familia. Cuando medita el cuadro y no hay una frecuencia de baja, el cuadro en la clínica mágicamente, le damos prednisona, puede ser de 50 a 100, porque es más fácil tomarse una medicina oral que una... No, pero dependiendo del cuadro, pues cuando ya tenemos cuadros así severos, ahí sí no lo damos. Empezamos a decir esa situación. Y, bueno, es también asequible al paciente, el problema es y la gran mayoría responden bien. Doctor, ¿y qué tiempo le da el corticoide? Porque en los estudios con DEXA hablan de unos 10 días, ¿no? Dosis bajas. En su experiencia o en Piura, ¿cómo se están usando estas dosis corticoides en pacientes con diabéticos, ¿no? Hemos visto ¿Cómo lo manejan? variables, pero por lo general una semana. Pero en los casos severos, como el que tienen ahí en la lista, lleva 10 días. Y gracias a Dios, y su hijo también tenía 15 días, pues su hijo sí, no es diabético, tiene 40 años, son severos, muy severos, que nosotros pensábamos que iba a fallecer. Y nosotros nos preguntamos por qué este señor no ha fallecido. Me dice la historia, me comunicó que de los 15 años tomaba 2 o 3 jarros de chicha diario. Entonces yo supuse que tenía hepatopatía, que tenía alterada su coagulación, y que eso lo vio. Y cuando le hicimos su perfil hepático, sí, tenía su hepatopatía crónica. Eso lo había protegido. Okay. Pide una persona, pregunta si, ¿cuál es la dosis de NPH cuando se inicia? ¿Qué dosis por kilo de peso inician con NPH en el paciente que está indicado insulinoterapia? Actualmente nosotros hacemos el cálculo de dosis diaria total. O sea, por ejemplo, si pesa 70 kilos, si le quiere poner 0,2, son 14. O si quiero irme hasta 0,5, son 35. O quedarme en 20, la divido 12 o 14 en la mañana y 6 en la noche. O sea, pero eso varía de acuerdo al caso, no es una fórmula. Por eso el paciente tiene que ir a su centro de salud, a su médico, porque se lo receta, ¿no? Entonces, y es un médico que le va a indicar cuánto de la insulina va a funcionar siempre y cuando haga dieta. Y eso es dejarle claro al paciente. No funciona la insulina si no hay dieta. Doctor, seguramente para recalcar sobre el uso en diabéticos, de AINES en diabéticos o en toda persona en el tiempo del COVID, ¿qué comentarios sobre el uso de indometacina y ibuprofeno? Bueno, yo uso pocos AINES porque tengo la suerte de tener un gran amigo que es un buen reumatólogo y él en muchos años capitaneó un programa de empleo adecuado de los AINES. Bueno, yo caminé en ese tiempo mucho con él, tuve la suerte de aprender mucho de él. Los uso sí, pero no en exceso. Generalmente uso los nuevos, no los modernos, pero no, siempre que puedo tratar de evitarlo, más que todo por la nefropatía, por riesgo de nefropatía, por riesgo cardiovascular. Ahora, por pocos días se puede usar, ¿no? Si es necesario, se puede usar. No los uso mucho. Y a veces, de los antiguos, tal vez el diclofenaco, por un cólico renal. No empleo mucho en mi experiencia personal, estoy hablando de mi experiencia personal.
Jaime. Doctor, me pide qué opinión tiene usted sobre el llamado escala móvil con insulina, cuando pacientes están de repente hospitalizados. Nunca he usado escala móvil. No uso escala móvil. La otra pregunta sería, analogía, en pacientes hospitalizados, se usaba mucho antes, o tenías mucho temor de usar el sistema bolo basal en pacientes que no estaban compensados, o de inicio de un cuadro de infeccioso reciente. ¿Cómo lo manejan en su especialidad, doctor? Yo creo que cuando uno tiene un paciente hospitalizado no tiene que tener ningún miedo. Miedo tengo cuando se va a su casa y tal vez si me acompaña no lo puedo socorrer, pero por eso lo educamos nosotros. Pero un paciente hospitalizado está con médicos, está con enfermeras. ¿Cuál es el temor de usar cualquier esquema basal, o basal? Yo pienso que cuando el paciente está en un hospital, está con nosotros. Tenemos laboratorio, tenemos personal. Si simplemente hay que programar la glucosa. Si mi hospital me da opción de... Yo cuando trabajaba en Cayetano hacíamos 2 veces al día, ¿no? Y porque era la opción más fácil para el hospital. Pero si estoy en un super hospital, puedo hacer más veces. Si mi hospital no tiene tanto riesgo, por lo menos una vez. Mientras el paciente coma, no tiene por tanto riesgo de hipoglicemia. O sea, tener el miedo de hipoglicemia no tiene sentido. Yo tengo más miedo de hipoglicemia de la sulfoniluria. La semana pasada tuvimos una paciente que me vino con hipoglicemia que tenía, ya llegó inconsciente 3 días, llevaba con una combinación de una sulfoniluria con metformina. Estuvo con nosotros 6 horas, porque nuestro centro sí era el horario. Entonces, la estabilizamos, ya no hizo hipoglicemia, pero no despertó. Ayer creo que llamé al hijo y me dijo que ya había despertado al día siguiente, se demoró y después lo había despertado. No sé en qué estado estará, cuánto secuela le trae con edema cerebral, pero yo me tengo más miedo a las sulfonilurias que a la insulina. Doctor, me piden en pacientes gestantes, ¿cuál es la sugerencia de la insulinoterapia para, obviamente, evitar riesgo de hipoglicemia? Bueno, cuando tenemos una paciente que hace diabetes pregestacional, o sea, ya era diabética antes, o hace una diabetes gestacional, ahí sí, todo empieza con dieta. Pero lo que le obligamos es a que se compre su glucómetro y que se mide 4 veces al día. Antes de desayuno, antes de almuerzo, antes de cena y a la cocina. Y así cada 15 días, ¿no? Y a partir de la semana 32, semanal, hasta que dé a luz, ¿no? Entonces, cada 15 días me trae el cuaderno. Si sus glucosas no van bien, comienzo con insulina, y aparte de la dieta. Pero si con dieta va bien, pues, todas las semanas el objetivo es no pase de 120 postprandial y en ayunas que no estén más de 100, ¿no? Para poder tener éxito al final de la gestación. Lo ideal es que el mismo endocrinólogo la siga todo el curso del embarazo, porque si no, se vuelve difícil. Yo como hacía en el hospital, daba turnos extras cada 15 días, y la tenía conmigo cada 15 días, entonces me permitía controlar un poco. Doctor, bueno, de repente para poder, algunos conceptos me piden la pregunta siguiente. Un paciente con glucosa de basal de 600 miligramos, ¿con cuántas unidades de insulina R se puede iniciar? De repente alguna aclaración respecto al manejo de insulina. Desde 15 años tenía casi 500. Entonces, ¿qué hacemos? Le ponemos una vía, hay que hidratarlo, porque ya llega. El que llega con 600 está deshidratado. Claro que sea una hiperglicemia aguda en ese momento, que tenía una torta solito y no lo invitó. Pero ya viene con ese cuadro de polidipsia, poliuria, tu vía, tu cloruro, potasio. Acuérdense bien que todo el que orina pierde potasio. Entonces es un depletado de potasio. Y hay que repletar, hay que devolver. Entonces, al compensarlo podemos meter el potasio intracelular y producir un hipocalemia. Y luego nosotros lo que hacemos, le ponemos un basal, pues la le ponemos 4 o 5 de 4 peso de insulina rápida, ultra rápida, tenemos RF, si tenemos lo que tengamos.
y a las 2 horas le hacemos un control de glucosa y vamos evaluando, porque es un seguimiento, ¿no? Entonces hay que seguirlo, que vaya bajando lentamente. Nunca bajamos la glucosa de golpe. Nunca. Vamos de poco a poco que vaya bajando. Doctor, pregunta, ¿cuál sería el valor recomendable de un paciente diabético hospitalizado? El objetivo de repente de la insulina terapia, un paciente, ¿cuánto debo tener su valor glicémico? Evaluemos la glucosa. O sea, el objetivo es que en ayunas no pase de 110, medida con glucómetro. Y porque acuérdense que el glucómetro mide glucosa capilar, no es glucosa venosa. Y el objetivo postprandial, si es joven, que no pase 140 a las 2 horas. En mayor podemos soportar hasta 150. El objetivo es un objetivo dorsal, encontré la curva de la glucosa, la idea es que la glucosa de todo diabético esté en rango de un no diabético. Nuestro objetivo de vida es alargarle la vida lo máximo con calidad de vida. Que llegue al máximo de su vida sin secar, sin diálisis. Doctor, no es de repente por el tema, pero ¿alguna experiencia en pacientes con diabético, insulinoterapia y pentoxifilina? ¿Con qué fármaco? Pentoxifilina. Bueno, hace muchos años usábamos pentoxifilina, pero ya no lo usamos, pensábamos que daba mucho beneficio circulatorio, pero ya particularmente no lo usamos. En diabético ya lo usamos. Al menos en mi experiencia no lo no, ya hacen... Ok, doctor, ya dejé de usar este fármaco, entonces creo que ya otras cosas. Cuando tenemos pie diabético también le ponemos heparina, pero en dosis profiláctica. 2 veces al día, 5.000 unidades por lo general, mañana y noche. Eso no es dosis anticoagulante, es dosis profiláctica. okay. Doctor, bueno, lo felicitan desde Lima, Patricia Aragón Carreño, manda saludos. En nombre del Consejo Regional Noveno, Colegio Médico de Ica, a nombre de la Junta Directiva de este Consejo Regional, a nombre mío propio, el doctor Franco Mío y bueno, los que estamos y del decano, el doctor Julio Torres Chan, agradece su participación, doctor, por haber dado una excelente charla, una excelente disertación y la experiencia transmitidas, obviamente en la región Piura, que actualmente sigue igual que acá en Ica, azotada por esta epidemia y pandemia con COVID. Agradecido por sus aportes, doctor, por este medio, ¿no? Muchísimas gracias, doctor, nuevamente. Algunas palabras de repente. Sí, yo los felicito a ustedes. Gracias por la invitación. Ojalá siempre continúen con ese deseo de seguir capacitando todo el gremio médico y el sector salud. Los felicito, de verdad. Muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor, y lo comprometemos a una próxima charla, Dios mediante, para otra nueva exposición, agradeciendo nuevamente, doctor, por su brillante exposición. Muchísimas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos.